Marianela Ancheta decidió romper el silencio. Por primera vez, la Miss Cuba 2024 hablará sin filtro sobre lo que realmente ocurrió detrás del Miss Universo 2025. En este video, Marianela confesará que el certamen no fue tan limpio como el público creyó y revelará si hubo fraude, favoritismos ocultos, acuerdos bajo la mesa y presiones internas que cambiaron el resultado final. Hablará de candidatas beneficiadas, de decisiones tomadas antes de pisar el escenario, de intereses económicos, de jurados manipulados y de cómo algunas reinas sabían que ganarían incluso antes de competir. También contará qué pasa cuando una concursante se niega a seguir el juego y por qué muchas prefieren callar para no ser vetadas de por vida. Lo que Marianela va a decir podría incomodar a organizaciones enteras y cambiar para siempre la forma en que ves el Miss Universo. Porque cuando una reina decide decir la verdad, el mito se derrumba. La polémica que rodeó el Miss Universo 2025 terminó por ensombrecer lo que muchos llamaron un triunfo histórico, porque desde adentro nada se sintió tan limpio como se mostró afuera. Yo vi cómo las redes explotaban en críticas, dudas y señalamientos, y entiendo perfectamente por qué. Hoy quiero hablar, no para atacar a nadie, sino para contar lo que viví y lo que muchos prefieren no decir. Hubo decisiones que sorprendieron, comportamientos que llamaron la atención y respuestas que, honestamente, no parecían determinantes para un título tan grande. Antes de esa noche ya se comentaba demasiado sobre favoritismos, sobre escándalos previos que, lejos de perjudicar, parecían haber colocado a ciertas candidatas en una posición privilegiada. Incluso dentro del certamen se hablaba de cosas graves, de un juez que decidió retirarse y que, antes de irse, aseguró públicamente quién ganaría, de entrevistas donde se cuestionó la legitimidad del resultado y de supuestos vínculos que nunca se aclararon del todo. Yo misma me hice muchas preguntas esa noche. ¿Me sorprendió el resultado? Sí, ¿tenía otra candidata como favorita? Claro que sí. Yo iba por Cuba, eso nunca lo voy a esconder. Pero más allá de patriotismo, sentí que algo no cuadró, que hubo silencios incómodos y decisiones que merecen ser cuestionadas. Y creo que el público tiene derecho a escuchar estas dudas, porque Miss Universo no solo se gana en la pasarela, también se construye con transparencia. Para mí siempre es complicado hablar de estos temas, y lo digo una y otra vez, porque yo sé exactamente por todo lo que pasan las candidatas. Yo conozco el nivel de sacrificio, la presión, la concentración extrema que exige un Miss Universo. Por eso siempre he dicho lo mismo, que gane la que mejor lo haga, y yo voy a estar en paz con cualquier resultado siempre que se sienta justo. Mucho antes del certamen yo ya decía que México era una de mis favoritas, incluso lo comentamos en el podcast anterior, así que no fue una sorpresa total. Ahora bien, siendo honesta, también sentí que hubo candidatas que esa noche lo hicieron mejor, que conectaron más, que brillaron de otra forma. Y por eso quise escuchar otras opiniones antes de sacar conclusiones apresuradas. A mí, personalmente, sí me gustó que ganara México, y lo digo con claridad. Vi una transformación que me recordó mucho a lo que pasó en 1996 cuando Alicia Machado ganó Miss Universo, cuando el concepto de belleza empezó a cambiar. Ese tipo de giro no ocurre todos los años. Sin embargo, también me llamó la atención algo que me dejó inquieta. Muchas de las respuestas del top parecían perfectamente calculadas, demasiado medidas, casi ensayadas al milímetro. 4 de las 5 finalistas dieron respuestas impecables, sí, pero tan controladas que a veces se pierde la emoción real. Y eso, desde mi experiencia y lo que he visto entrenando reinas, me preocupa. Hoy muchas misses están tan enfocadas en no equivocarse, en ser políticamente correctas, en seguir una fórmula exacta, que terminan desconectando a nivel humano. Lo veo muchísimo en las latinas, que sienten la necesidad de extender las respuestas, de explicarlo todo, y ahí es cuando se enredan. Venimos de una cultura donde a la mujer se le ha enseñado cómo debe hablar, cómo debe responder, y creo que eso ya no puede seguir siendo así. Esta candidata rompió con ese molde y, para mí, eso marcó la diferencia. Ahora, algo muy importante, ella sí tuvo preparación de alto nivel. Estuvo con grandes referentes, tuvo un entrenamiento serio y estructurado. Y eso no significa perder naturalidad. La preparación bien hecha no te quita esencia, al contrario, te da herramientas. Es como en la televisión, no porque estés preparada dejas de ser auténtica. Cuando logras combinar preparación con naturalidad, ahí está el verdadero poder. Su lenguaje corporal, la forma de colocar las manos, la postura, todo eso comunica liderazgo.
Antes la mujer escondía las manos, hoy las muestra con seguridad. Y ese mensaje llega a las niñas que están mirando y que sueñan con ser líderes. ¿Era mi favorita absoluta entre las 5? La verdad es que no puedo decir que tuve una sola. Yo hice varios top 5 a lo largo de las semanas y fueron cambiando. En algunos momentos aposté por Venezuela, en otros por México. El certamen fue evolucionando y las energías también. Lo que sí puedo decir es que nada estaba tan definido como muchos creen, y por eso este resultado ha generado tantas preguntas. Ahora, cuando uno ve el desempeño final con cabeza fría, yo siempre digo lo mismo, más allá de si hubo apoyos, estrategias o movimientos detrás, esta niña sí compitió. Si hubiese respondido mal, si se hubiera caído en traje de baño, si no hubiese tenido la figura cuidada o si algo esencial hubiera fallado, yo sería la primera en decir, espera, aquí pasó algo. Pero no fue así. Ahora bien, y aquí quiero detenerme, porque yo sé que en redes sociales muchísima gente ha señalado que no tenía la mejor pasarela, que su desfile en traje de baño no fue el más fuerte, que su dominio del escenario no era superior al de otras candidatas y que incluso el vestuario no fue el más bonito. Y ojo, quiero ser muy clara, el diseño es totalmente subjetivo. A mí, en lo personal, su vestido no me gustó. Ahora, dicho eso, también hay que entender algo importante, su pasarela tenía un sello propio. Ella fue entrenada por Giselle Reyes, y eso se nota, pero no todas las chicas caminan igual aunque tengan la misma coach. Cada candidata tiene su identidad, su manera de moverse, su energía. Y siento que ella jugó bastante seguro, no arriesgó demasiado. Eso puede gustar o no, pero fue una decisión estratégica. Si soy completamente honesta, ese traje no me pareció su mejor elección. No lo siento como el vestido que más la favorecía. Aunque sí debo reconocer que el detalle del cuello me gustó. Y hay algo que muchos no están considerando, el concurso se estaba celebrando en Asia, y allá la combinación de rojo y dorado representa poder, riqueza y abundancia. Eso no es casualidad. Tanto ella como Venezuela apostaron por esa carta, que no es fácil de llevar y no le queda bien a todo el mundo. Es una combinación arriesgada, aunque también puede verse muy navideña si no se maneja bien. Para mí, siendo muy sincera, no fue el mejor traje de la noche. Y hay otro punto que quiero traer a colación antes de entrar en los temas más controversiales. Desde que Seinis Palacios ganó, ahora todas quieren salir con capas. Ese tren tiene que parar. No a todas les queda bien. Yo lo dije desde la preliminar, la capa limita el movimiento corporal. Incluso lo comenté en su momento con Venezuela. Por eso me pareció acertado que saliera, tirara la capa y dejara que el vestido hablara por sí solo. Ahí sí se vio presencia, fuerza y claridad. Yo voy a ser muy honesta con ustedes. Si tengo que decir cuáles eran las candidatas que yo sentía que al final iban a estar tomadas de la mano, y en las que incluso me equivoqué por completo, eran Venezuela y Costa de Marfil. Más adelante les voy a explicar por qué tenía tan claro ese escenario. Pero antes de eso, tenemos que entrar de lleno en la polémica, porque es imposible ignorarla. Uno de los jurados, que luego se convirtió en el centro de toda esta controversia, acusó públicamente a la organización Miss Universo de falta de transparencia y aseguró que Miss México ya estaba seleccionada como ganadora desde el día anterior al certamen. Eso encendió todas las alarmas. Cuando gana Miss México y se da la rueda de prensa, una periodista de CNN lanza acusaciones directas sobre un posible fraude. Y la respuesta del presidente del jurado fue, cuanto menos, impactante, se acercó con su teléfono en la mano y mostró una conversación privada donde afirmaba que este jurado no había renunciado, sino que él mismo lo había sacado del panel. Según su versión, este señor habría llegado al concurso buscando protagonismo personal, aprovechando el escenario para convertirse en la figura disruptiva del momento, desviando la atención de las misses hacia él. Y en ese punto, aunque suene duro decirlo, yo sí coincido parcialmente. Si tú realmente crees que hay irregularidades, no necesitas hacer un espectáculo mediático, ni salir a dar entrevistas, ni anunciar 48 horas antes quién va a ganar, y luego acertar. Pero también voy a decir algo que muchos conocen y pocos se atreven a decir en voz alta, en los concursos de belleza esto no es nuevo. No estamos descubriendo el agua tibia. Todos los años la organización suele tener una o dos candidatas con un impulso claro. Yo he sido testigo de cómo grandes competidoras, al percibir ese favoritismo absoluto, comienzan a perder fuerza, se diluyen psicológicamente, se apagan.
No es un secreto que cuando Catriona llegó a Tailandia, muchos ya sabían que iba directo a la corona. No es un secreto que cuando ganó Sudáfrica, desde el primer día se sentía hacia donde iba todo. Y aquí quiero robarme una frase que siempre me ha marcado: las trampas se pueden tumbar con excelencia. Cuando ese favoritismo te afecta mentalmente, pierdes. Pero también ha pasado que las grandes favoritas terminan siendo finalistas porque otra candidata toma las riendas de la competencia en el momento justo. Ahora, hay un gesto que quiero destacar y que me llamó mucho la atención esa noche. Normalmente, cuando gana una reina, todas corren de forma masiva a abrazarla. Este año había más candidatas que nunca, 122 en total. Sin embargo, cuando ella tiene su momento, la primera que sale corriendo hacia ella es Venezuela. Y ese gesto, más allá de lo simbólico, me pareció muy sincero. Porque eran amigas, porque fue genuino. Y en medio de tanta tensión, de tantas dudas y de tantas lecturas políticas, ese momento humano se sintió real. Hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención esa noche, y fue que no se dio ese gesto en masa que normalmente vemos cuando gana una Miss Universo. Yo tengo una teoría muy personal, y aclaro que es una conjetura mía, y es que creo que a la actual Miss Universo muchos todavía no la entienden del todo. Ella misma ha hablado abiertamente de sus dificultades, de su déficit de atención, de tener una personalidad diversa, y lamentablemente no todos los seres humanos logran conectar fácilmente con lo que no comprenden. A veces, cuando alguien es distinto, se genera una distancia natural. Sin embargo, lo que sí vi fue algo muy interesante, una actitud protectora alrededor de ella. Yo fui testigo, y también me lo contaron personas que estuvieron en la concentración, de cómo algunas candidatas la cuidaban. Miss Nicaragua, por ejemplo, en los ensayos la colocaba de primera en la línea. Otras compañeras, cuando ella se equivocaba, la tomaban suavemente y la volvían a ubicar. Ese tipo de gestos dicen mucho. A los neurodiversos muchas veces no se les entiende, pero cuando se les percibe como genuinos, surge una protección casi instintiva. Yo no trabajo en la organización, no sé lo que pasó puertas adentro ni cómo se tomaron las decisiones finales. Pero si puedo decir algo con absoluta claridad, recibí muchísimos comentarios de personas que estuvieron ahí durante toda la concentración y todos coincidían en lo mismo, que ella es muy buena, muy auténtica, muy real. Me hablaron de ella con muchísimo cariño. Y eso, para mí, pesa. Siempre lo he dicho, si fue arreglado o no, eso queda en la conciencia de cada quien. Yo solo puedo hablar desde lo que vi, desde lo que sentí y desde lo que me contaron. Por eso siempre la tuve entre mis favoritas. Ahora bien, yo sí tengo una opinión más profunda sobre su triunfo y más adelante me voy a extender en eso, porque hay muchos puntos que todavía debemos analizar. Hay un momento específico del escenario que a mí me pareció raro, lo confieso. Me quedé pensando en por qué no todas se acercaban de inmediato. Luego uno empieza a notar detalles, los gestos de las finalistas, la manera en que se le acercan, cómo la toman de la mano, cómo la abrazan con cuidado. El gesto de Filipinas, por ejemplo, fue extremadamente sutil. No era euforia, era contención. Era protección. Y eso me dice algo muy claro, estamos ante una persona delicada, sensible, vulnerable en el buen sentido. Cuando alguien es percibido como fuerte, lo abrazas con fuerza. Cuando alguien es percibido como frágil, lo cuidas. Y eso se sintió en ese escenario. Antes de seguir, hay algo que necesito decir y que siento que debo hacer públicamente. Felicidades, México. Felicidades, Fátima, por tu triunfo. Es una pena que este logro esté ensombrecido por una polémica tan grande, pero el trabajo se hizo y eso hay que reconocerlo. Además, como latina, me alegra que la corona regrese a Latinoamérica, a un país hermano. Eso también importa. Y esto no lo digo solo yo. Es algo que he escuchado desde adentro también, que ella era así, genuina, auténtica, y que reconocían eso en ella. Pero dicho eso, tenemos que seguir hablando de las incoherencias del concurso, porque hubo alguien que dejó muy claro su inconformidad, y con toda la razón. Y no fue por el triunfo de México, sino por la falta de transparencia. Estoy hablando de Natalie, Miss Universo 2005, la canadiense, que formó parte del jurado. Natalie fue muy clara cuando hizo una pregunta que, sinceramente, muchos nos hicimos: ¿qué pasó con esos tiempos en los que, para anunciar los resultados, pasaba al frente la firma de contabilidad, con la lista oficial y los resultados certificados? Yo les voy a decir algo desde mi experiencia personal.
Esta misma semana yo animé 2 concursos juveniles y ambos tenían un auditor certificado, avalado incluso por la Gobernación de Florida, para entregar los resultados. Eso es transparencia. Eso da tranquilidad. Entonces yo me pregunto, y lo digo con total respeto, ¿qué está pasando con Miss Universo? ¿Será que al no estar bajo una administración o dirección estadounidense ya no se maneja de la misma manera? Porque, honestamente, a mí sí me da mala espina. Y ojo, porque en mi año tampoco hubo una firma de contabilidad visible. Eso es un punto muy importante que no se puede ignorar. Una empresa americana jamás se arriesgaría a presentar un resultado que no esté debidamente avalado, porque eso es demandable. Tiene que haber un peritaje, un respaldo oficial. Y además, estamos en la era digital. Todo queda registrado, codificado. No es algo que se pueda alterar fácilmente. Los resultados existen, aunque no se muestren. Y eso es lo que genera ruido. Por eso creo que aquí hay un problema serio de transparencia. Y quienes amamos los concursos de belleza tenemos todo el derecho de levantar la voz. Yo crecí viendo Miss Universo cuando los puntajes se mostraban, cuando uno sabía cómo iba cada candidata después de cada desfile. Había magia, pero también había certeza. Tú veías traje de baño y sabías quién estaba gustando y por qué. Además, el jurado quedaba expuesto. Su criterio quedaba claro ante el público. Y eso también es importante. Recuerden casos como el de María Conchita Alonso, que fue duramente criticada por no votar por su país cuando fue jurado. Y ella siempre fue firme, no me gustó y es válido. Eso es honestidad. Eso es defender tu criterio. Yo creo que la organización tiene que tomar nota de todo esto. Porque cuando no hay claridad, cuando no hay respaldo visible, queda esa sensación peligrosa de que, el que hace la ley, hace la trampa. Y cuando eso pasa, lo que se pierde no es solo un título, se pierde la credibilidad. Y eso, para un concurso como Miss Universo, es gravísimo. Yo voy a ser muy clara, porque creo que ya a estas alturas no tiene sentido seguir maquillando las cosas, que si el Miss Universo estuvo arreglado. Yo no puedo afirmar que haya habido un fraude escrito y firmado, porque yo no trabajo dentro de la organización. Pero lo que sí puedo decir es que hubo demasiadas señales, demasiadas incoherencias y demasiados silencios incómodos como para fingir que todo fue completamente limpio. Cuando tienes a un jurado que, días antes, anuncia públicamente quién va a ganar y acierta, cuando no haya auditoría visible, cuando ex Miss Universo del jurado levantan la voz por falta de transparencia, cuando los resultados no se muestran como antes, cuando todo queda en el aire, eso no es normal. Eso no es sano para un certamen que siempre se vendió como el más importante del mundo. No estoy diciendo que se compró una corona, estoy diciendo que hubo una narrativa empujada desde antes y eso, en concursos de belleza, pesa más de lo que muchos quieren aceptar. Miss Universo siempre ha tenido favoritas. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que ahora ni siquiera se disimula. Antes, si había una candidata impulsada, se esperaba a que ella respaldara eso con excelencia absoluta. Hoy siento que el público quedó con la sensación de que muchas cosas ya estaban decididas, pasara lo que pasara esa noche. Y cuando el público siente eso, algo se rompe. Ahora, sobre Lina Loaces Estefan, quiero ser muy justa. Lina es una chica con presencia, con estampa, con apellido, sí, pero también con preparación. Ella tenía con qué competir. Lo que pasa es que Lina cargaba con un peso muy grande, el de las expectativas. Mucha gente esperaba que ella fuera perfecta, impecable, dominante en todo. Y eso no siempre ocurre, incluso en grandes competidoras. A mí Lina no me pareció débil, me pareció humana. Hubo momentos en los que brilló y otros en los que no conectó tanto. Pero eso no la convierte en menos válida. Al contrario, creo que su experiencia demuestra algo importante, ni el apellido, ni el entorno, ni el favoritismo te garantizan una corona si no logras tomar el control emocional del certamen en el momento exacto. Si algo dejó claro este Miss Universo es que el problema no son las candidatas. Las chicas compiten, se preparan, se sacrifican. El problema es cuando la organización deja demasiadas preguntas sin responder. Porque al final, cuando la transparencia falla, las que terminan pagando el precio son ellas, no los directivos. Y por eso entiendo la molestia del público. Entiendo las teorías, entiendo las dudas, entiendo el enojo. Porque cuando un concurso que amas deja más interrogantes que certezas, no es odio, es decepción. Si tú llegaste hasta aquí, es porque también tienes preguntas. Y esas preguntas no son odio, son conciencia.
Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este Miss Universo fue justo o sientes, como muchos, que hubo cosas que no cuadraron?